FireOS en una máquina virtual. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo el sistema operativo que ya hemos hecho vídeos anteriormente desde USB, incluso cómo instalarlo en el PC. Hoy os lo traigo para instalarlo o para utilizarlo en una máquina virtual. Traigo esto porque más de uno de vosotros que estáis ahí siguiendo este canal, me lo habéis pedido. Así que, sin enrollarme demasiado, simplemente puntualizar que vamos a utilizar la herramienta VMware, que está disponible tanto en Windows como en Linux. Y he intentado también hacerlo funcionar en VirtualBox, pero hasta ahora no he sido capaz. Como mucho he llegado a ver el logotipo de arranque del sistema operativo, pero hasta ahí, no he avanzado más. Es cierto que esta distribución FireOS, en su página web lo que viene publicado es que hay una versión para VMware, no para VirtualBox. Con lo que, bueno, después de tener esos problemas que os he comentado con VirtualBox, me he decidido a probarlo en VMware y funciona bien. Así que veámoslo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la versión de FireOS para Virtual Machine, VMware. Vamos aquí a descargar la experiencia. Si está en japonés chino, yo no sé si esto realmente es chino o japonés, lo traducimos al español con la herramienta de aquí arriba. Yo tengo el Microsoft Edge, el navegador Microsoft Edge, y imagino que si tienes el Google Chrome o algo así, pues también tendrá una opción similar. La traducimos al español o a tu idioma, si es inglés u otro idioma. Y vamos aquí a la parte de máquina virtual FireOS para VMware. Vamos aquí a descargar y empieza directamente su descarga. Vamos a irnos a vmware.com, a la página oficial de esta máquina virtual. Cuando cargue vamos a Downloads, vamos aquí a productos gratuitos y demostraciones y vamos a darle a Workstation Pro. Aquí en Workstation Pro, si bajamos un poco, tenemos la versión para Windows y la versión para Linux. Vamos a Download Now, descargar ahora la versión para Windows, porque yo estoy utilizando Windows. Si tú usas Linux, pues evidentemente descargaríais o descargarías esta versión. Yo, como he dicho, descargo esta porque es Windows lo que tengo y empieza la descarga. Os adelanto que esta máquina virtual es de pago. Podemos o bien conseguir esa licencia o bien utilizar los 30 días de prueba que nos deja de uso la empresa. Bien, una vez descargado tendremos estos dos ficheros y lo próximo que tenemos que hacer es instalar la máquina virtual, el VMware. Esperamos unos instantes, aparecerá este menú, le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, seleccionamos las dos. Esto es un teclado virtual, pero vamos a seleccionarlo por si nos hiciera falta, siguiente, dejamos esto marcado, siguiente, también lo dejamos marcado, siguiente, y ahora instalamos. Bien, esto puede tardar unos minutos, así que paciencia y volvemos cuando el proceso haya terminado. Cuando termina el proceso aparece esta ventana con el botón de finalizar. Pulsamos ahí a Finish y nos advierte, nos recomienda que reiniciemos la máquina. Esto es muy importante hacerlo. Hay que decirle que sí. ¿Por qué? Porque aunque le digamos que no y abra bien el entorno de máquina virtual VMware, no va a funcionar correctamente lo que es el sistema operativo, en este caso FireOS, ¿vale? Así que vamos a reiniciar la máquina y volvemos ahora. Bien, una vez ya reiniciado el ordenador, vamos a iniciar el programa VMware. Voy aquí a inicio, aquí VMware, también lo tendréis que tener en el escritorio, ¿vale? En el escritorio de vuestro PC debería haber aparecido ese acceso directo. Bien, una vez abierto el entorno de VMware, vamos a abrir una máquina virtual. Algunos os diréis, ¿por qué abre una máquina virtual y no creamos una nueva? Esto es muy fácil de explicar. FireOS no tiene un instalador, como puede estar, por ejemplo, Linux Mint, que se instala, o Windows, que lo instalamos, sino que digamos que FireOS, igual que otras distribuciones basadas en Android o en Chromium, Chrome OS, no se puede, digamos, instalar con una facilidad, ¿no?, en los PC, en los ordenadores personales normales. Entonces, esta imagen que hemos descargado, ¿qué es?
no es una imagen que se instale, sino es una imagen que ya está creada para VMware. Por eso tuve problemas para hacerla funcionar en VirtualBox. Por tanto, tenemos que irnos a Open Virtual Machine y vamos a irnos a la carpeta donde tenemos descargada esa versión de FireOS para VMware. Pinchamos ahí, le decimos abrir y esperamos a que abra este menú. Podemos cambiarle este nombre o dejarlo tal cual, importamos y ahora al cabo de unos minutos lo habrá terminado de importar. En cuanto termine, volvemos. Vale, una vez que ha terminado de importar, veremos este entorno. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí, a la segunda opción, editar, ¿vale? Vamos ahí y vamos a configurar esta máquina virtual. Importante es que aquí en procesadores tengamos esta opción habilitada. Si por algún motivo nuestro PC no deja habilitar esta opción, muy probablemente yo pondría todo el asador en el fuego que no va a funcionar en vuestro PC. ¿Por qué? Porque necesariamente este sistema necesita la virtualización de estos controladores, vamos a decirlo así, el EPT para Intel y el RVI para AMD. Bien, le vamos a hacer aquí OK teniendo esto activado y vamos a intentar iniciar la máquina virtual. Esto puede tardar unos instantes y a continuación empezará a iniciarse la imagen de FireOS. Aquí lo tenemos. Esperamos un poco y aquí está. El arranque del sistema operativo. Vale, aquí arriba podemos configurar las diferentes formas de visionar lo que es el sistema operativo. Aquí pantalla completa con un menú aquí abajo, con el menú de la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes formas de visualizar el sistema operativo. Y aquí lo tenemos en su idioma, chino o japonés. Repito que yo no sé si esto es chino o japonés. Vamos aquí, la bolita del mundo, aquí, y buscamos nuestro idioma. En mi caso, pues, español. Aquí está, español. Y aquí vamos a elegir teclado español. Bien, acepto. Ya tenemos la interface en español. Les decimos adelante. Se ha conectado a internet, aunque me ha hecho la interface algo un poco extraño. Está como cortado. ¿Vale? ¿Veis? Fijaos que está como un poco cortado. Bueno, le damos aquí siguiente. Vamos hacia abajo del todo de los términos de licencia. Agregamos y continuamos. O sea, aceptamos y continuamos. Y bueno, como me va un poco lento en mi ordenador, como veis, me va como a saltos, no va muy fluido y tiene pinta que voy a tardar bastante en configurar el sistema operativo en la máquina virtual. Los pasos de configuración podéis verlo en vídeo mío anterior, por ejemplo, cuando lo probamos desde el propio USB. Así que os dejaré por lo que viene siendo la parte de arriba de aquí del vídeo el enlace a ese vídeo anterior, incluso en la descripción del vídeo, para que todos estos pasos que me van tan lento para explicaroslo desde aquí, la máquina virtual, pues podáis verlo de una forma más fluida. Y finalmente, pues vais a tener el sistema operativo totalmente operativo en VMware, en la máquina virtual para Windows o Linux. Si has llegado hasta aquí, ya tienes tu sistema operativo FireOS en la máquina virtual, en el sistema operativo Windows o Linux que tengas como sistema operativo principal. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.